Geraldine, ¿cuál es la situación en Italia en este momento? Porque ustedes fueron de uno de los países europeos que llevó la peor parte digamos, la primera ola del coronavirus. ¿Cuál es la situación en este momento? Así es, y somos desafortunadamente por número de muertes. Estamos teniendo, Geraldine, un problema de conectividad. Vamos a tratar de resolverlo. Italia, como se recuerda, fue en determinado momento, luego de la China, un país donde hubo una gran concentración de casos y el país desde el cual el virus fue transmitido a otras regiones y zonas del mundo. Y están enfrentando ahora una situación complicada con este rebrote. Y me imagino que por eso mismo la noticia de que finalmente se aprobó la autorización para el uso en Europa de la vacuna de Pfizer es una extraordinaria noticia también para los italianos. No sé, señora Magariño, si recuperamos ya la comunicación. Todavía no. Ya estamos. Ahora, mil disculpas, Geraldine, pero así estamos. Tenemos uno de los problemas que tenemos que resolver en el Perú es el de la conectividad. Nos estabas contando cuál es la situación ahora en Italia. Sí, ayer hemos tenido 352 muertos, pero hace como una semana llegamos a los 1000. Estamos el tercero, desafortunadamente, en este triste listado en el mundo por número de muertos, casi llegando a 70.000 después el comienzo de la pandemia. Y hay varios problemas y regiones que han sido golpeadas desde la primera ola, que siguen bastante golpeadas, a pesar del hecho que se habría tenido que tomar medidas estrictas, pero aquí nosotros tenemos un sistema sanitario muy frágil porque se privatizaron la mayoría de las estructuras y desde 10 años la corte de financiamiento a la sanidad pública ha sido de casi 50%, cortando el número de empleados, de médicos, de enfermeras y claro, de cama. Entonces ya en la primera ola esto se vio dramáticamente y las regiones más golpeadas. ¿Cómo? Sí, no, te estamos escuchando. Sí, no, porque y las regiones más golpeadas han sido las regiones del norte, que son las donde hay más fábricas y la producción de más del 45% de la fábrica no se ha cortado en la primera ola, porque hay una presión muy fuerte de los empresarios, de lo que nosotros los analistas llamamos el complejo militar industrial, porque somos un país de la OTAN, a donde la economía de guerra tiene una ventaja muy fuerte en muchísimas regiones, sobre todo del sur, donde no hay trabajo y donde las empresas bélicas son la única manera de sobrevivir y todo lo que está alrededor. Entonces esto nos han cerrado. Ya nosotros tenemos un promedio de 3 muertos por cada día por el accidente de trabajo, porque en este recorte de privatización se cortaron también la medida de seguridad por aumentar los ritmos de trabajo y digamos que son todas las recetas neoliberal que se ven. Claro, o sea, lo que como nos ha pasado acá en el Perú, o sea, de alguna manera el coronavirus ha sacado a flote la cruda realidad que vive en realidad la sociedad italiana. Ahora, se ha anunciado que por lo menos un caso de la nueva cepa, de esta cepa que viene del Reino Unido, ha sido detectado ya en Italia, en el aeropuerto de Fiumicino, o sea, y esto significa que si hay un caso podría haber otro, pero esto puede ser muy serio para ustedes, porque eso significaría la multiplicación, se calcula 70% más contagiosa que la cepa original.
Así es, pero otro tema es que cuando hay presiones sobre el gobierno, es muy difícil saber cuáles son, o bien lo sabemos, cuáles son los intereses que tiene la mayoría y que determinan las decisiones, pero también con respecto a los científicos que son presionados por estos intereses, no sabemos verdaderamente cuál es la realidad, porque ya en la primera ola empezaron a decirnos que el número era X, pero resulta, ha sido admitido después, resulta que se tiene que multiplicar por lo menos por 3, porque mucha gente se murió en la casa. Y además de eso, hemos tenido en Europa el triste primato de los viejitos en los hogares por ancianos que ha muerto. Y Geraldine, nos estabas hablando sobre la falta de transparencia en la información que hay en Italia sobre la realidad del impacto que el virus ha tenido para los italianos. Sí, porque hay datos, bueno, antes de todo, como sabemos, hay una grande concentración monopólica, ¿no?, de los medios, entonces ellos responden a sus dueños. Antes de todo, por eso hay una información que sigue un poco la tendencia que le impone, ¿no? Entonces hay un día a donde hay una alarma, una alerta muy fuerte, otro día que nos dicen, se preocupan, se piden hasta cuándo tenemos que estar encerrados, porque los grandes comerciantes quieren que se consumen, los grandes restaurantes, bares, digamos que son los ciudadanos y las ciudadanas de pie, que a pesar de digamos, la conciencia que uno puede tener, pero es muy difícil ya con una pandemia que tiene características de alguna manera inéditas para los científicos mismos, que no puede, digamos, hacer previsiones de largo plazo, porque una prueba es cómo está evolviendo este virus, ¿no? Del otro lado hay este enfrentamiento de intereses y también que involucra los grandes, digamos, lo primario de la clínica, los médicos, los intereses que atraviesan todo el país. Entonces es bastante difícil tener una idea clara de lo que se tiene que hacer. El mismo gobierno, y cuando hablan, Geraldine, de la zona roja, de declarar este tema de las zonas rojas, ¿de qué están hablando exactamente? ¿A qué se refieren? Sí, hay un cálculo que es bastante, digamos, que tiene un criterio específico y local para evaluar con respecto al número de casos que son que se recuperaron, el número de casos que están digamos, en la hospitalización más difícil, más severa, y para establecer si se pueden flexibilizar las zonas rojas, es decir, que hay regla estricta, que no se puede salir de la región, otra cosa así, y no se puede ir en casa o circular hasta un cierto horario. Y Creo que estamos teniendo otra vez un problema de comunicación con Geraldine Golotti, periodista y analista italiana. Vamos a tratar de recuperar el contacto con ella. La noticia que viene de Europa es que también ha habido cierre de toda comunicación, como lo hemos escuchado, entre Europa y el Reino Unido. Sin embargo, ya ha habido mucha gente porque se habla de que este virus se detectó por primera vez en septiembre, esta variante, y que esto se ha ido aparentemente multiplicando hasta convertirse en un problema generalizado, por lo menos en el caso del Reino Unido. Pese a que se ha cerrado la frontera, ya hay casos, ¿no?, como el que se ha descubierto en Italia. Ahora, para terminar, por favor, Geraldine, ¿qué impacto puede tener lo de la vacuna
en Italia. Ustedes como país tienen ya acuerdos suscritos. ¿Qué vacuna es la que? Porque la que se ha autorizado es la de Pfizer, pero ¿ustedes tienen ya acceso garantizado a la vacuna de Pfizer? Bueno, sigue el discurso de antes, que ha habido un enfrentamiento de intereses y sabemos que los intereses de la grande industria farmacéutica son muy fuertes porque, por ejemplo, todo lo que se habría podido desarrollar en los años cuando ha habido alerta, como hicieron, por ejemplo, los países de Asia, empezando por China, no se hizo, porque no se dedicó la investigación científica y los financiamientos a este tipo de cosas, porque hay otros intereses especulativos a nivel internacional que han sido privilegiados. Hemos visto en la pandemia que ha habido, digamos, actitudes totalmente opuestas a lo que vimos a nivel de solidaridad internacional, por ejemplo, llegando de Chile, bien, pero de Cuba, porque se robaron la mascarilla, un país, después los Estados Unidos por encima de todo. Y esto es un poco lo que pasó con respecto al monopolio de la vacuna. Vemos que, por ejemplo, la vacuna rusa ya se experimentó con éxito y con mucha claridad. Pero aquí no sabemos, aún no sabemos bien, antes de todo, cuánta llegará, a quién irá. Porque, por ejemplo, la vacuna por la gripe, que de todo modo hace muchos muertos al año, llegaron poco, ha habido especulaciones, se busca y se encuentra en el mercado privado, pero no se encuentra en la salud, en la sanidad pública. Entonces no sabemos lo que va a pasar con esta vacuna. Por ahora dicen que llega, nos han dicho que los grupos más débiles son los que van a pasar en primero. Pero no sabemos de verdad, en lo concreto, considerando las condiciones de que te estaba hablando, cómo que va a pasar.